Capítulo cuarto. La reforma de la Iglesia. Pregunta 41. ¿En qué niveles habría que cambiar las estructuras de la Iglesia? Según el documento preparatorio, habría que cambiar las estructuras de la Iglesia en tres planos. 1. El plano del estilo con el cual la Iglesia vive y actúa ordinariamente. 2. El plano de las estructuras y de los procesos eclesiales. 3. El plazo de los procesos y eventos sinodales. El documento de trabajo para la etapa continental afirma que hay que eliminar la separación entre los sacerdotes y el resto del pueblo de Dios, superando una visión de la Iglesia construida en torno al ministerio ordenado y a estructuras jerárquicas. Propone un modelo institucional sinodal que desestructure el poder piramidal que existe actualmente y que permita que en la vida de la Iglesia se practique realmente la corresponsabilidad de todos en respuesta a los dones que el Espíritu otorga a los fieles, especialmente en lo que se refiere a las instrucciones y estructuras de gobierno. Desea que los diversos consejos parroquiales, presbiterales y episcopales no sean meramente consultivos, sino lugares donde las decisiones se tomen en base a procesos de discernimiento comunitario. Pregunta 42. ¿Estos cambios afectarían también la liturgia? Sí. El documento de trabajo en lo que respecta a la liturgia sugiere implementar un estilo sinodal de celebración litúrgica que permita la participación activa de todos los fieles, replanteando las actuales liturgias que dan excesivo protagonismo al sacerdote que preside. Pregunta 43. ¿Cuál es el principal problema de la Iglesia según los promotores del sínodo? Según los promotores del sínodo, el principal problema de la Iglesia sería el clericalismo, o sea, sus estructuras jerárquicas que las dividen entre clérigos y seglares. El documento de trabajo para la etapa continental se queja de la falta de procesos comunitarios de escucha y discernimiento y señala la persistencia de obstáculos estructurales, por ejemplo, estructuras jerárquicas que favorecen las tendencias autocráticas, una cultura clerical e individualista que aísla a los individuos y fragmenta las relaciones entre sacerdotes y laicos, y concluye subrayando la importancia de librar a la Iglesia del clericalismo para que todos sus miembros, tanto sacerdotes como laicos, puedan cumplir la misión común. El clericalismo se considera una forma de empobrecimiento espiritual, una privación de los verdaderos bienes del ministerio ordenado y una cultura que aísla al clero y perjudica al laicado. Pregunta 44. ¿Cuál sería el remedio al clericalismo? Sería la implementación de la corresponsabilidad a través del reconocimiento de la igual dignidad de todos los bautizados y del valor de los carismas y ministerios laicales, porque los liderazgos en las actuales estructuras pastorales, así como la mentalidad de muchos presbíteros, no favorecen la corresponsabilidad. Se debería superar una visión de la Iglesia construida en torno al ministerio ordenado para avanzar hacia una Iglesia toda ministerial
que es comunión de carismas y ministerios diferentes. Pregunta 45. ¿Qué adaptaciones habría que hacer a las actuales estructuras de la Iglesia? La dinámica de la corresponsabilidad debería atravesar todos los niveles de la vida eclesial. Las conferencias episcopales en su colegialidad y libertad de decisión libre de cualquier tipo de presión deberían incluir en sus debates y reuniones en nombre de la sinodalidad a representantes del clero y del laicado de las distintas diócesis. A nivel diocesano, los consejos pastorales estarían llamados a ser cada vez más lugares institucionales de inclusión, diálogo, transparencia, discernimiento, evaluación y responsabilidad de todos. A nivel parroquial, la Iglesia necesita también dar una forma y un modo de proceder sinodal a sus propias instituciones y estructuras, especialmente a las de gobierno, y propone una sugerencia enviada desde Papúa Nueva Guinea, Isla Salomón, cuando dicen: cuando queremos hacer algo en nuestra parroquia, nos reunimos, escuchamos las sugerencias de todos los miembros de la comunidad, decidimos juntos y juntos llevamos a cabo las decisiones tomadas. Pregunta 46. ¿No hay riesgo de que en un tal sistema colegiado se creen tensiones y nazcan desacuerdos? Es natural que se creen tensiones, pero no hay que tenerles miedo, sino articularlas en un proceso de constante discernimiento en común para aprovecharlas como fuente de energía sin que se conviertan en elementos destructivos. Pregunta 47. ¿En qué se diferenciaría este proceso de la moderna democracia? Para mitigar la preocupación de que el énfasis en la sinodalidad pueda presionar para que se adopten en la Iglesia mecanismos y procedimientos centrados en el principio de la mayoría democrática. El documento para la etapa continental afirma que las decisiones se tomen en base a procesos de discernimiento comunitario y no según el principio de las mayorías, como viene siendo el uso de los regímenes democráticos. Pregunta 48. ¿En qué consistiría este discernimiento comunitario? Para el documento preparatorio hay que esforzarse en la escucha hasta alcanzar un consenso unánime, fruto de la pasión compartida por la común misión de evangelización y no la representación de intereses en conflictos a través del vínculo profundo entre el sensus fidei del pueblo de Dios y la función del magisterio de los pastores, donde se realiza el consenso unánime de toda la Iglesia en la misma fe. En este sentido, parece sugerir que la jerarquía no debe usar de su autoridad magisterial para zanjar una controversia, sino dejar crecer la tensión entre la tesis y la antítesis hasta que se llegue finalmente a una síntesis consensuada. Pregunta 49. ¿Cómo sería entonces el gobierno de la Iglesia? Toda medida de gobierno tendría que pasar por dos etapas: una, consulta y elaboración dentro de la comunidad, seguida de la validación por la autoridad respectiva. Escribe la Comisión Teológica Internacional, un sínodo, una asamblea, un consejo
no pueden tomar decisiones sin los legítimos pastores. El proceso sinodal se debe realizar en el seno de una comunidad jerárquicamente estructurada. En una diócesis, por ejemplo, es necesario distinguir entre el proceso para elaborar una decisión mediante un trabajo común de discernimiento, consulta y cooperación, y la decisión pastoral que compete a la autoridad del obispo garante de la apostolicidad y catolicidad. La elaboración es una competencia sinodal, la decisión es una responsabilidad ministerial. Pregunta 50. En caso de divergencia entre la opinión de los fieles y la del Papa, ¿cuál prevalecería? El cardenal Francesco Copalmerio, presidente emérito del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, propone una solución sinodal. El Papa podría comprometerse a nunca realizar actos magisteriales particularmente relevantes o actos de gobierno particularmente importantes como sujeto individual, y en consecuencia podría comprometerse a convocar siempre al Colegio de Obispos para realizar tales actos como sujeto comunional. Así, según el conocido canonista, en caso de divergencia entre la opinión de los fieles y la del Papa, este último se compromete a no usar de sus prerrogativas y a continuar dialogando con la comunidad de fieles, en lo que parece insinuar el propio Papa Francisco, hablando del último sínodo sobre la Amazonía. Abro comillas: una de las riquezas y la originalidad de la pedagogía sinodal radica precisamente en ir más allá de la lógica parlamentaria para aprender a escuchar en comunidad lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Me gusta pensar que en cierto sentido el sínodo no está terminado. Este tiempo de acoger todo el proceso que hemos vivido nos desafía a seguir caminando juntos y a poner en práctica esta experiencia. Pregunta 51. ¿Qué justificación teológica es propuesta para dar fundamento a un tal sistema de corresponsabilidad comunitaria de la vida eclesial? Como ya fue dicho, para los promotores del sínodo, la corresponsabilidad se fundamenta en la igual dignidad de todos los bautizados y en el reconocimiento de los carismas y ministerios laicales. El documento sobre la sinodalidad preparado por la Comisión Teológica Internacional declara que la circularidad entre sensus fidei y la autoridad de quien ejerce el ministerio pastoral de la unidad y del gobierno promueve la dignidad bautismal y la corresponsabilidad de todos, valoriza la presencia de los carismas infundidos por el Espíritu Santo en el pueblo de Dios, reconoce el ministerio específico de los pastores en comunión colegial y jerárquica con el obispo de Roma. Pregunta 52. ¿Hasta dónde se pretende llevar el reconocimiento de los carismas y los ministerios laicales en la Iglesia? Como todo en este sínodo sobre la sinodalidad, también la cuestión de los carismas y ministerios laicales es tema abierto a la discusión y en continua evolución. Algunas propuestas parecen bastante radicales. Es el caso, por ejemplo,
de la síntesis continental de América Latina y del Caribe, fuertemente influenciada por la teología de la liberación y por las conclusiones del Sínodo Amazónico realizado en 2019. Este documento latinoamericano propone reconocer cualquier ministerio espontáneo, incluso aquellos que se encuentran en las tribus amazónicas. Legítimamente, existen muchos ministerios que brotan de la vocación bautismal, incluyendo ministerios espontáneos y otros reconocidos que no están instituidos y otros que están instituidos con su capacitación, misión y estabilidad. Incluso algunos pueblos indígenas señalaron que cuentan con ministerios propios que ya se viven, pero que no son reconocidos por la institución eclesial. Recordemos que en los documentos del Sínodo Amazónico se pedía, entre otras cosas, que la acción de los brujos y chamanes fuese reconocida como un ministerio de la Iglesia.